Bien, estamos con Sebastián Yapor, un jujeño que ha trascendido las fronteras y que hoy se destaca por su trabajo como actor de doblaje, entre otras cosas. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Bienvenido a Jujuy nuevamente, que es tu casa en realidad. Muchas gracias, gusto de estar aquí en Notinor, que es yo lo sigo en Twitter, así que bueno, ahora tenemos la posibilidad de conocernos personalmente. Ustedes son los que me informan de todo lo que pasa aquí en Jujuy estando fuera. Bien, Sebastián, un poco la historia, ¿no? Nacido en Jujuy y de repente un destino que es Córdoba para estudiar locución y ahora México. ¿Cómo fueron más o menos los pasos para llegar hasta? Mira, yo creo que los pasos venían ya un poco determinados desde la cuna, ¿no? Yo soy hijo y nieto de declamadoras, tanto mi abuela como mi madre en Catamarca eran declamadoras, y entonces yo crecí escuchando esa voz de mi madre, recitando, manejándola, y para mí fue muy habitual desde chiquitito expresarme a través de la voz, cantando, imitando, y bueno, tener la posibilidad de acompañarla cuando ella hacía grabaciones, grababa poesías para obras de teatro, en el Mitre o lo que fuere, y realmente era fascinante para mí ver cómo la voz por sí sola podía ser tan mágica, ¿no? Y entonces, bueno, un poco jugando, fui ingresando en este medio. Primero fue la música, que es mi primer pasión, y hasta que, bueno, de ahí alguien me escuchó jugando con la voz, se le ocurrió que ese juego a lo mejor podía convertirse en algo un poquito más serio, más profesional, y bueno, así fue como hice mis primeras grabaciones, casualmente aquí en Jujuy, para Transamérica. No sé si todavía existirá, pero bueno, en su momento para nosotros fue un proyecto muy excitante, la primera trucha que había en Jujuy, etcétera. Y bueno, y de ahí me fui a Córdoba, me fui a Buenos Aires siguiendo todavía con la música, y cuando empiezo a estudiar publicidad, ahí me vuelvo a reencontrar con la locución, grabando los trabajos prácticos de audio y video con mis compañeros. Ya me escucha un profesor, me dicen. Y bueno, eso derivó en una carrera de 12 años en Córdoba, donde tuve la suerte de poder grabar muchísimo para todos los clientes de Córdoba, para La Voz del Interior, para la municipalidad. Yo hice las inauguraciones de todos los CPC, hice campañas para Canal 10, llegué a ser la voz institucional de ATC en una época, en fin, mucho trabajo, por suerte, mucho aprendizaje, porque ahí yo tuve la oportunidad de asociarme en Hi-Fi, un estudio en el que yo fui a trabajar y finalmente terminé formando parte, y ahí aprender a grabar, y ahí unir, ¿no?, mi estudio de publicidad con la música, hacer los jingles, con la locución, en fin, ese aprendizaje que muchas veces ustedes saben que tenemos los que somos del interior, que contamos con pocos recursos, entonces tenemos que hacer un poco de todo, y esa es una escuela muy linda, y a mí me abrió mucho la cabeza, me abrió mucho posibilidades de trabajo, hasta que bueno, en un momento dado sentí que en Córdoba ya estaba trabajando mucho, y sentí esta necesidad de probar no solo un mercado más grande, sino de ver si realmente era un locutor de cabotaje, digamos, o tenía los tamaños como para poder hacer algo en un ambiente mucho más competitivo, como es el caso de México. Así que bueno, me hice mi valijita, me fui, y sobre todo también con las ganas de aprender esto del doblaje, que era algo que siempre me había fascinado, y como en México realmente se inventó el doblaje al español, bueno, quise ir a aprender un poco a la fuente. El primer paso fue darle continuidad a mi carrera de locutor comercial, porque era lo que yo sabía, era de lo que yo tenía que vivir, y de ahí en más, cuando eso afortunadamente se pudo lograr en un lapso relativamente corto, ahí empecé a investigar esta cuestión del doblaje, a aprender desde cero, ¿no? Esta es una tarea que es un oficio, digamos, uno lo aprende viendo, trabajando con buenos directores. Lo primero que se puede hacer es pedir permiso para que te dejen entrar a una sala de grabación, y te sentás en una sillita en un costado y empezás a ver y a escuchar cómo lo hacen los que saben. Y ahí, bueno, me fui nutriendo, fui conociendo gente
que para mí eran ídolos, fui pudiendo ponerle la cara a voces que estaban en mi cabeza y creo yo que en el inconsciente colectivo de todos, conocerlos, ponerles rostro, y bueno, han sido muchas satisfacciones en estos más de 12 años que llevo en México. Bien, llegás a hacer el tema del doblaje a personajes conocidos por todos, ¿no? En las series más importantes que la vemos incluso acá en Argentina, como Los Simpsons, El Chavo Animado, en películas de animación. Claro, sí, me gusta mucho, me volqué mucho por los personajes de animación. Yo creo que eso también tiene que ver con que yo soy una persona que necesito diversificarme, hacer cosas diferentes. La voz yo no solo la uso como una herramienta de trabajo, sino la uso como una herramienta de expresión. Y uno no siempre está en el mood de locutor comercial, ¿no? O sea, por supuesto es una faceta muy importante que a mí me encanta, que la hago con mucho placer y que representa, inclusive hablando en cuestión de ingresos, lo más importante para mi carrera. Pero también me divierte mucho poder salir y hacer el Pato Lucas y escupir y transpirar y inflar los cachetes y hacer a Kiko, o en fin, en los personajes de dibujo animado creo que ese sentido lúdico que uno trae lo puede desarrollar con mayor facilidad y eso es algo que me satisface mucho. ¿Cuál fue el primer personaje que te tocó hacer en doblaje? Fue muy gracioso, el primer personaje que me tocó hacer en doblaje fue un personaje en una serie de televisión de dibujo animado de Disney, donde había un niñito que en un momento dado se perdía como en las pirámides, entonces se encuentra con el clásico jeroglífico egipcio y le dice, ¿no lo viste a fulanito? Y el jeroglífico dice, se fue por allá. Y fue todo lo que yo dije, pero al día de hoy no me lo puedo olvidar porque para mí fue una experiencia increíble. De ahí vino mi primera experiencia en un papelito en cine, que fue para una película también de Disney que se llamó Frío de Perros, con Cuba Gooding Jr. Ahí también hay una parte en donde él empieza a alucinar y los perros de los huskies toman vida y empiezan a hablar con él y yo tengo un pequeño diálogo con él y con los otros perros. Y bueno, obviamente yo metido en el cine con mis palomitas, con los pochoclos, feliz, y bueno, me escuché los 5 segundos que dura mi diálogo y bueno, fui el hombre más feliz del mundo. De ahí, por suerte, se sucedieron personajes más importantes, directores más importantes me empezaron a llamar para hacer otro tipo de cosas y bueno, fueron llegando personajes como Bruce de Buscando a Nemo, como el primer personaje de Los Simpsons que fue el abuelo, Shere Khan en la era de hielo, en el libro de la selva, Diego en la era de hielo y bueno, y muchos otros, ¿no? que yo ni siquiera me hubiera atrevido a soñar que podía hacer, ¿no? Los problemas del doblaje para dibujos animados, también hay otras áreas que tienen que ver con los videojuegos, la publicidad. También doblajes de series en acción viva, películas. A mí me tocó doblar durante mucho tiempo a un gran actor que lamentablemente el año pasado falleció prematuramente, Michael Clarke Duncan, actor de color, que tuve la oportunidad de doblarlo en Sin City, en La Isla, en Ricky Bobby, en varias películas, y claro, la cuestión de los videojuegos, que hoy por hoy es otra faceta muy importante. Como ustedes saben, hoy por hoy hay prácticamente más inversión a veces en videojuegos que en películas, por el hecho de que en muchos países el porcentaje de piratería en relación a los videojuegos es muchísimo más bajo que en relación a cine y todo lo demás. Entonces bueno, ahí tuve la suerte de que me invitaran a hacer un personaje muy querido para mí, que es Marcus Phoenix, en una saga de videojuegos de Microsoft desarrollados por Epic, que se llama Gears of War. Y bueno, un personaje que me ha llevado por diferentes partes de Latinoamérica, que la gente lo quiere mucho, que yo lo quiero mucho, y bueno, realmente es una experiencia totalmente diferente, porque como ustedes saben, los fans de los videojuegos son realmente se interesan mucho en lo que hacen y te siguen y saben y se meten y manejan la tecnología y a través de las redes sociales siempre están comunicándose y bueno, es un grupo una tribu
de la cual me gusta mucho formar parte y estar en contacto. Incluso has participado de muchas convenciones de gamers donde han sido multitudinarias y exitosas. Claro, eso es lo lindo, o sea, los gamers organizan sus convenciones, te invitan, te quieren conocer. En agosto tuve la suerte de estar en el primer FestiGame que se hizo en Santiago de Chile, fueron más de 20.000 personas, compartimos esa experiencia con Charles Martinet, la voz de Mario y de Luigi, de los personajes de esa legendaria saga de videojuegos, y estar ahí y ver tanta gente y tomarse tantas fotos y firmar tantos autógrafos y tanto cariño de gente de un país como Chile, por ejemplo, del cual yo no conocía muy poco, ¿no? Y es realmente increíble, o como me ha pasado en el Ecuador, o como me ha pasado en Colombia, llegar a países que uno llega por primera vez y que haya gente que te conoce, que te quiere expresar su cariño, su admiración, realmente es algo impagable, ¿no? Bien, en cuanto a los doblajes, en Los Simpsons haces 7 personajes. ¿Cuál es el grado de dificultad que tiene para un mismo capítulo tener que variar las voces? La verdad que tiene su dificultad, hay que tener mucha práctica, hay que estar muy concentrado. Yo, en el caso de Los Simpsons específicamente, utilizo algunas técnicas de mnemotecnia, ¿no? Tengo ciertos, ¿cómo te podría decir? Ciertos yates, ya frasecitas o cosas de cada personaje que en el momento que tengo que hacerlo, yo, por decirte algo, al caso de Krusty, sé que viene Krusty, entonces hago la risa y ya el personaje se incorpora. El caso del abuelo, por ejemplo, tiene el clásico quejido, entonces yo ya lo hago y el personaje viene, porque no es solamente hacer los 7, sino que en el caso del doblaje uno lamentablemente no cuenta con mucho tiempo. Un capítulo, a lo mejor yo lo doblo mis partes de un capítulo en 15, 20 minutos, media hora. Entonces tiene que ser una cuestión de mucha velocidad y obviamente también precisión para que, como vos decís, no se mezclen las voces de los personajes. Claro que también en ese caso contamos está el director, ¿no es cierto?, que es el que también nos va orientando y todo, pero sí hay que estar muy atento y también hay que estar un poco loco en ese sentido para poder tener ese desdoblamiento de personalidades que tiene que ver con hacer varios personajes. En mi caso, o sea, yo lo hago así, lo vivo así porque así es como me gusta. Hay muchos actores de doblaje excelentes, muy buenos, que trabajan en base a su voz natural como es, y uno los escucha en diferentes películas y es siempre la voz igual como la tienen ellos, ¿no? Pero a mí, como te decía antes, lo que me gusta es jugar, asumir otros papeles, otras personalidades y poder sacar a pasear otras facetas mías, ¿no? Sí. Y en cuanto a siguiendo hablando de Los Simpsons, en los personajes tenés la posibilidad de agregar cosas de Sebastián Yapur. Sí, siempre o casi siempre en el doblaje, sobre todo cuando hablamos de series como el caso de Los Simpsons, cuando uno ya tiene un tiempo con tu personaje, aprendes a quererlo y aprendes a defenderlo, y bueno, y siempre para eso está el director y el actor, porque si bien nosotros ya contamos con un guión traducido, pero bueno, en el momento que vos vas a poner ese loop o esa frase en la pantalla, ahí es donde termina de tomar forma, ahí es donde se ve si realmente las palabras son las justas o no, o hay que hacer alguna modificación, y entonces en esa cuestión ahí es donde uno a veces tiene la posibilidad de decir, che, mira, y a lo mejor yo creo que el abuelo diría tal cosa y no tal otra. En fin, uno, pienso que es obligación de uno como doblajista defender a su personaje, aprendés a convivir con él, aprendés a quererlo y obviamente uno quiere que sea lo mejor posible. Aparte, bueno, en el caso específico de doblaje, por ejemplo en Simpsons, hay muchas cuestiones de humor, de chistes que son 100% idiomáticos, entonces a la hora de que vos le haces la traducción literal, por así decirlo, no cuajan de ninguna manera. Entonces hay casos en los cuales directamente tenés que descartar ese chiste y reemplazarlo por otro que funcione en nuestro idioma. Entonces ahí uno conversa con el director, trata de buscarle qué podríamos decir aquí, algo que
algo que sea gracioso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uno aprende a querer a su personaje y a tratar de ser coherente con él, ¿no? De todos los personajes que te tocó hacer el doblaje, ¿cuál es el que más se parece a vos? En cuanto a la voz, yo creo que por ejemplo Diego de la Edad de Hielo tiene un tono de voz bastante parecido al mío. Cuando me dicen haceme la voz de Diego, yo siento que es bastante parecido a como yo hablo. En cuanto a personalidad, qué sé yo, me identifico mucho con Kiko, por ejemplo, no sé si tanto por un parecido, sino por el gran fanatismo que yo tuve desde toda la vida, desde muy chico, por ese personaje. El Pato Lucas sin duda también tiene mucho y me gusta mucho, no sé si me llega a identificar, pero me parece muy interesante Krusty, ¿no? Como personaje, no solo por lo divertido y por lo gracioso que es, sino por lo que representa desde el punto de vista de ser la crítica, digamos, a los medios de comunicación, a aquellos comunicadores que no les interesa mucho su público, sino que están en el medio por el dinero y nada más. Me parece tiene una acidez muy linda, Krusty. Bien, en México estás desarrollando algo en relación a la música. También, siempre ando yo haciendo cosas con la música, me gusta, como les contaba, es mi primera pasión. Ahora lo que estoy haciendo, estoy más volcado, por ejemplo, he estado componiendo cosas de tango, tengo 2 o 3 tangos compuestos, los he estado grabando y ahora casualmente estamos aprovechando esta visita aquí a Jujuy. Se ha venido desde Córdoba Pablo del Campo, un director muy reconocido, ha hecho los primeros videos de La Sole, ha hecho los videos con Los Nocheros, con Jorge Rojas, con los Tequis, muchos. Y él, bueno, se entusiasmó, le gustó uno de mis tangos y me dijo, mira Seba, vamos para allá, vamos a hacer un video, así que bueno, estamos trabajando en un videoclip de un tango que se llama Lejos, y como habla un poco de la nostalgia y de estas cuestiones, estamos rodando aquí en Jujuy y bueno, posteriormente vamos a estar haciendo tomas por México y es una de las cuestiones que tiene que ver con esto y con la preparación posiblemente de un show en donde yo pueda unir todo esto que yo hago artísticamente, entonces pueda cantar un poco, pueda hacerle un poco de voces, pueda contarle a la gente la experiencia, pueda convivir con mis personajes en pantalla gigante y poder acercarme con la gente a través de un espectáculo como una manera de convivir un poco también con el público, ¿no? Y por otro lado la faceta del rock and roll que bueno, siempre ha estado presente desde muy chico, ya con 13 años con Ramiro Barro hicimos nuestro primer grupo de rock y hoy 25 años después vamos a reunirnos nuevamente en Nostradamus el día domingo 7 en Urquiza para revivir algunos de los lindos momentos que pasamos, para presentar un nuevo tema que estamos proponiendo para la Fiesta Nacional de los Estudiantes y bueno, como una excusa también para estar un rato con la gente. Va a estar Rolando Mota abriendo, va a estar los chicos de Cabarete también tocando con nosotros y va a estar Nostradamus haciendo algunas cosas de cover, algunos de nuestro viejo repertorio, digamos así, y presentando este tema nuevo. Así que, por supuesto que vos sabés que la música es algo que es una pasión que no se puede dejar y sobre todo es una actividad que se disfruta fundamentalmente compartiéndola con amigos, tocando con gente querida y quién mejor que los chicos con los cuales yo empecé. Y bueno, va a ser un placer para mí estar con ellos tocando nuevamente en Jujuy. Bien, después de 12 años de estar fuera de la Argentina y algunos años más fuera de Jujuy, ¿qué cambios ves? ¿Qué cosas ves? ¿Qué sentís? Mira, en relación a Jujuy veo muchos cambios. Veo, hablando de la música, veo que hay una movida musical muy grande. Yo recuerdo esa época post dictadura que nos tocó a nosotros, 82, 83, no había ni siquiera instrumentos, no había gente que los tocara, no había la conciencia de lo que era hacer un concierto de rock. Hoy por hoy veo con mucho placer, con mucho gusto que hay pubs, que hay lugares, que hay grupos inclusive jujeños que tienen trascendencia
a nivel nacional, que hay una profesionalización de la música popular muy importante y que Jujuy, por lo menos es un ámbito en el cual se pueden desarrollar artistas. Veo que viene mucha gente a Jujuy a tocar con músicos jujeños, en fin, me gusta mucho eso, veo muy cambiado esa cuestión, ¿no? Lo que tiene que ver con el entretenimiento, hay muchos más lugares para ir, para conocer, ¿no? Yo soy de una época donde después de las 9 de la noche lo único que podía hacer era tomarte un café en Carena y nada más. Era muy difícil desarrollar cuestiones culturales que no fueran en el teatro o en la sala Raúl Galán, sino que fuera una cosa más popular, una cosa más divertida, como lo que nosotros veíamos cuando nos íbamos a estudiar en Córdoba, en Tucumán, y que uno como jujeño sanamente pero envidiaba, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, veo que hay lugares como Urquiza, como muchos otros, donde se desarrolla una actividad cultural muy piola, y veo que también ayuda para que los chicos no sea como era en mi caso en aquellos tiempos, donde de movida sabías que si tenías alguna inquietud que tuviera que pasar por lo artístico, sabías que te tenías que ir de Jujuy y que no ibas a poder desarrollarte en lo más mínimo acá. Hoy veo que la cosa no es así, veo que hay muchas radios, veo que hay mucha música, veo que en ese sentido ha evolucionado mucho y me pone muy feliz. Bien, Sebastián, te queremos agradecer por la nota. Al contrario. Bueno, y si nos podemos despedir sabiendo si es que alguno de los personajes lee Notinor. Dale, ¿cuál que a ustedes les guste? ¿Tienen preferidos? El abuelo. Ah, perfecto. Ay, amigos de Notinor, qué bueno que todas las mañanas al asilo de Springfield llega la versión digital. Yo nunca dejo de leerla, pero últimamente Homero se ha llevado mis anteojos para matar hormigas con el sol, así que espero poder leerlos muy pronto. Muchísimas gracias. De nada, chicos, un gustazo.